La participación estadounidense en la lucha por la independencia de Cuba es un episodio polémico, con interpretaciones diferentes según la posición ideológica o política del observador. Para unos es ejemplo de idealismo y para otros es expresión de la búsqueda de más territorios por los Estados Unidos del siglo XIX. Pero, lo estrictamente histórico es que la intervención no tuvo como objetivo legal apoderarse de Cuba, pues el presidente, William McKinley, fue autorizado, por la Cámara y el Senado, para establecer en la isla, un gobierno propio, estable e independiente, mediante la libre acción de su pueblo. También es innegable que en la contienda participaron voluntariamente miles de estadounidenses, motivados por conceptos anticolonialistas. Uno de estos grupos fue los Rough Riders, o jinetes rudos, organizados por Theodore Roosevelt, quien fue luego el 26º presidente de Estados Unidos. Este video de la Biblioteca del Congreso lo muestra dejando su cargo como subsecretario de la Marina, que abandonó en 1898 para organizar esa caballería de voluntarios. Antes, la Marina había enviado a la isla el acorazado Maine, destruido por una explosión que mató a 262 estadounidenses, de una tripulación de 354. España negó haber hecho estallar el barco, pero la Marina estadounidense concluyó que fue destruido por una mina. Otras investigaciones atribuyen la tragedia a la explosión de una caldera o a un autoataque estadounidense, pero el origen sigue siendo un misterio polémico. Cualquiera que sea el origen de la explosión, la opinión pública y el gobierno norteamericano estaban seguros de que fue un acto de guerra. Prueba de ello es que cuando se comenzó a formar el cuerpo de voluntarios para combatir en Cuba, se recibieron unas 23.000 solicitudes que llenaron 27 sacos de correo. Al formar el regimiento, aunque Roosevelt era capitán de la Guardia Nacional, delegó en el coronel Leonard Wood la jefatura del grupo, formado con vaqueros, cazadores, nativos americanos, jóvenes adinerados, abogados, médicos y deportistas profesionales. Los 1.060 hombres seleccionados fueron entrenados en San Antonio, Texas, y partieron a Cuba desde Tampa, Florida, donde coincidieron con voluntarios cubanoamericanos y otros grupos, como los llamados Buffalo Soldiers, un regimiento de afroamericanos. Los Rough Riders tuvieron su primera acción en la batalla de las Guasimas, el 24 de junio, cuando expulsaron a los españoles de sus posiciones, con un costo de 7 muertos y 34 heridos. Luego, las fuerzas estadounidenses atacaron la ciudad de Santiago de Cuba, acción que se decidió en la batalla de las colinas de San Juan, el 1 de julio, con una victoria de los norteamericanos. Poco después cesaron las hostilidades. Muchos Rough Riders no regresaron. Cayeron en combate o víctimas de enfermedades, como otros estadounidenses de diferentes grupos, entre ellos los infantes de marina, los primeros que desembarcaron, el 10 de junio de 1898. Así, el episodio quedó escrito con sangre, quiérase o no, en la historia de la lucha por la independencia de Cuba. Si te interesa seguir historias como esta, suscríbete al canal, comparte los videos con tus conocidos y apóyanos con un like.